Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos ahora mismo en el segundo podcast de la Urbana Fest. Tenemos el gran honor en esta ocasión de entrevistar, entre comitas, a unos pioneros del graffiti en España. Y lo digo con conocimiento de causa, porque somos distintas generaciones las que opinamos lo mismo de estos señores que tenemos aquí delante. Bienvenidos a la Urbana Fest, Sendis, Tezac. Hola. Y Capi. Buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos a intentar, pues eso, hablar un poquito de los orígenes del graffiti. Hoy son invitados ellos tres, nos están haciendo una pieza personalizada, lo digo bien, temática total, original. Yo la estoy viendo, estoy alucinando. Y sé que todo el público que está pasando por ahí están alucinando también, porque solo hay que ver las caras y el rato que se quedan mirando. Y bueno, si os parece bien, vamos con una pregunta así un poquito distensa o distendida. Y os presentáis vosotros, porque nadie mejor que vosotros sabéis quiénes sois. Entonces, si os parece, empezamos por Sendis, ¿vale? Yo apago micro, así lo enciendes tú. Y Sendis, ilústranos, ¿quién es Sendis un poquito? Pues un escritor de graffiti que empecé a pintar hace muchos años y nada, intento expresarme de una forma gráfica tanto en ilustración como rotulación, también con caligrafía y bueno, y haciendo muralismos y graffiti desde hace muchísimos años. Y bueno, Capi explicará un poco así como nos conocimos y tal, pero finales de los 80, sí, más o menos, empezamos a pintar juntos y al poco ya los tres y bueno, fuimos ¿Sí? ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Un poquito más cerca? Sí. Fuimos un equipo potente así a principios de los 90, hasta el 94 más o menos. Pues los tres fuimos un buen equipo así al principio, los inicios en Barcelona, sí. Y bueno. Qué guay. Un poco más. Tezac. Pues nada, también una persona que siempre ha estado pintando, dibujando, pues empecé a ver piezas en las vías de los trenes y pensé que automáticamente era lo que yo quería hacer. Entonces luego entré en contacto con varias personas de Barcelona, fui conociendo gente. Las vías eran las de Barcelona, claro, cuando entraba por Sants y tal. Y fue una estética que me pareció increíble. Me gusta siempre me ha gustado la imagen, el diseño gráfico, el dibujo, todas las formas de gráficos. Y cuando vi esto dije, esto es lo que quiero hacer. Empecé a conocer gente entré en contacto primero con Capi. Bueno, primero con el hermano de una pareja que tenía, el Tommy. Y luego ya a partir de ahí conocí a Capi y Capi ya me introdujo en todo el mundo. Ah, tú conocías al hermano de Musa. A Tommy. Ah, vale, es verdad. Ahora del recuerdo. cole de Grafompi de mi hermano. Es verdad, es verdad. Genial. Y bueno, Capi. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién es Capi? Vale. Pues mira, soy un fan de la cultura hip hop desde que llegó a España, allá por el 84, y me conecté con todo este movimiento cultural a través del breaking. Después, tuve la intuición, en ese momento era muy, muy joven, ¿no? Tenía 13 años, entonces tuve la intuición de que detrás del breaking había algo más, porque cuando me llegó la información me llegó pues empaquetada en películas y cosas en las que se veía graffiti, se escuchaba música, ¿no? Una música particular. Y desde el principio, pues quizá por mi carácter, quería saber un poco más por qué se hacían las cosas así, por qué tenían esos nombres. Y entonces cuando el breaking dejó de ser una moda, porque fue una moda mediática en esos años, ya estaba como muy interesado en lo demás. Y a partir de ese momento, unos pocos que nos quedamos como conectados con la cultura hip hop, dejamos de ser breakers para ser pues seguidores del hip hop. Y yo estuve ahí desde ese momento y entonces empecé a pintar, luego empecé a hacer
música, luego empecé a escribir letras de rap y enseguida pues también pensé, bueno, aparte de las típicas disciplinas artísticas que todo el mundo conoce por las películas y eso, me interesaban otras cosas, ¿no? Como cómo se podía, por ejemplo, distribuir la información o documentar, la fotografía, hacer fanzines, tiendas, no sé, los productos, mejorarlos para que pudiésemos trabajar mejor, distribuir vídeos para que la gente que bailaba ese break pues viese movimientos de otras ciudades. Y ese siempre ha sido como mi tren, ¿no? Y creo que eso es lo que me define más. Como que Capi es esa persona inquieta que quiere todo el rato promover y tirar hacia adelante una cosa cultural como esta, ¿no? Bueno, yo los conozco un poquito, pero aprovecho para conocerlos un poco más. De Capi ya casi no me queda nada, porque es de los tres con el que más he compartido. Pero tengo que decir que desde pequeño, yo soy de Menorca y cada vez que me podía escapar pues, a ver algún familiar o demás a Barcelona, intentaba, hacía lo imposible porque me llevaran a dar un paseo a ver grafitis. Y bueno, tengo que decir que no sé qué es lo que hacían, aparte de pintar bien, pero sus grafitis casi siempre tenían o algún tipo de mensaje, sobre todo Sendis, que era muy de corazón, pintaba cosas que captaban muchísimo la atención. Y ellos dos tenían un estilo muy, muy original. O sea, tú veías sus grafitis y sabías que era graffiti. O sea, no tenías ninguna duda y sabías que era hip hop. Digo esto porque hoy en día pues, tenemos gente que pinta increíble y sobre todo hay mucho realismo y demás. Pero al final, ¿qué es lo que te capta, ¿no? O sea, no tiene por qué ser un hiperrealismo siempre. Y lo de ellos no era tanto un hiperrealismo, una super técnica, que la tenían, claro, evidentemente pintaban súper bien, pero era la forma en la que ellos plasmaban, no sé si era a veces los colores o ya te digo, o el mensaje, pero no te quedaba ninguna duda de que más allá de que fuese más realista o más 3D o menos 3D o más complicado o menos complicado, era graffiti puro y duro. O sea, realmente parecía que estabas viendo graffiti de Nueva York original. O sea, no tenías duda de eso. Y bueno, los de mi generación, o si puedo hablar en nombre de ellos, os tenemos que dar las gracias porque realmente si no hubiese sido por vosotros, no habríamos podido descubrir todo eso. Pasear por las calles de Barcelona para un niño de Menorca era increíble, pero vuestros grafitis eran los que realmente me paraban a pensar, ¿quién serán? Y que los tenga hoy aquí es increíble, ¿no? Entonces, bueno, yo, en el caso vuestro, porque hasta ahora habéis hablado para el público, que no os conoce y demás, pero me gustaría que, ya que tengo esta oportunidad, que no la he tenido nunca, de teneros aquí a los tres, preguntaros cosas tal vez más íntimas, porque yo sé que al final esto, y lo hablábamos ayer cuando estábamos cenando, esto en cierto modo nos ha podido salvar el pellejo a más de uno o a los cuatro. Me gustaría que la gente, más allá del graffiti o el baile o todo esto, se quede también con por qué pintáis. Porque todos sabéis que lo fácil es dejar las cosas, lo fácil es no hacerlas. Y hoy en día, que todavía es más así en la juventud, que es como que no se pegan a hacer nada, ¿no? Y todo el mundo se pregunta, ¿y cómo les podemos ayudar y tal? ¿Qué creéis vosotros que os ha hecho manteneros en la cultura? ¿Qué es? Porque tiene que ser algo. A lo mejor no es siempre lo mismo, pero cada uno tendrá una vivencia suya, personal, de corazón, que eso creo que es la verdadera esencia por la que nos mantenemos en algo. Si no hubiese eso, pues pasaría una moda y luego otra y demás. Pero vosotros lleváis muchísimos años en esto, muchísimos. Habéis inspirado a millones. Entonces, sí, no, yo sé que vosotros vais a tirar a la baja, pero yo os tengo que decir la verdad. Entonces, me gustaría que la gente supiera qué es lo que hace que alguien llegue a crear una leyenda como la que habéis creado vosotros.
Pues en mi caso sería primero una admiración y fascinación por el graffiti, porque claro, cuando yo empecé ya había gente que lo hacía y a mí me fascinaba y yo quería formar parte de eso, que cuando tú lo veías también que te llegaba. Y entonces luego supongo que es un afán de superación también, el querer mejorar, y también porque nos divertíamos mucho. O sea, la esencia es divertirte, hacer una cosa que es una pasión, y un poco es un compendio de esas tres cosas más o menos, creo. Luego, pues, no sé, el paso del tiempo, claro, van pasando los años y te vas dando cuenta que sigues aún en lo mismo y dices, ostras, son muchos años haciendo esto. Y supongo que es eso, por una pasión, una admiración y también una devoción, ¿no? Yo admiraba mucho a la gente que eran pioneros aquí en Barcelona. Yo no me considero pionero. Capi sí que lo puede ser. Pero yo los respetaba mucho, los admiraba, yo quería ser como ellos. Y bueno, y luego resulta pues, que con el paso del tiempo, pues gente como tú me dice que yo he sido también una referencia para ellos, y para mí eso es un orgullo increíble, ¿no? Porque digo, ostras, yo también lo he sentido eso, ¿no? Con Mafia 2, con SM, con Golden, TBC, bueno, un montón de grupos que te puedo decir de pioneros de Barcelona. Y nada, aquí estoy haciendo eso, ya te digo, pues quizás por la pasión y por diversión también. Porque sobre todo si no te lo pasas bien. Y bueno, y también pues el querer transmitir un mensaje es una cosa que siempre ha estado dentro de mí. No sé, no siempre ha sido así, pero me gustaba que no solo fuera estética, sino que fuera un poquito más allá, ¿no? Y que transmitiera algo y que lo pudiera entender todo el mundo. Ya sé que el graffiti a veces es muy endogámico, es un lenguaje que parece que solo lo entendamos la gente que pintamos graffiti, pero a mí me gustaba ir un poquito más allá, ¿no? Que cualquier persona, un niño, un señor mayor, lo leyera y diga, ay, hiciera recapacitar, ¿no? Y pensar un poco. Y bueno, no sé, le doy paso a mis compañeros, pero algo así. Yo tengo mis motivaciones. Desde que de repente tenías algo que te gustaba, que te apasionaba, ¿no? Y te hacía moverte hacia algo que tú querías, ¿no? Aparte del hip hop lo veo multidisciplinar, entonces por la parte del baile me gustaba. Soy muy patoso, entonces a la que intenté hacer suelo, pues me rendí, la verdad. No, ahí no fui muy perseverante. Dibujar como dibujaba toda la vida, el graffiti pues me tiró de calle, ¿no? El rap me gusta, la unión, los valores, hasta un poco el pique también, porque también hubo pique al principio. Entonces, o sea, me gustaban todas las facetas, la verdad. Es como... Y no es el único movimiento cultural que sigo, pero sí el más completo, de calle. Y no sé, o sea, es todo lo que... Desde los primeros rap, desde los primeros grafitis, como te decía. De hecho, hay una historia curiosa que yo a Capi lo conozco, bueno, a su grupo antiguo, al primer grupo que yo conocí suyo de graffiti, a Mafia 2, los conozco desde antes de conocerlos en persona, porque yo veía sus piezas, o sea, eran de la poca gente que pintaba por el metro de Barcelona, ilegalmente. Y había una que para mí es mítica, que era en el Paseo de Gracia, en el Transbordo, había un M2 y yo me quedaba parado mirándolo, diciendo, esta energía que es, o sea, esto que... Sí, pero la de Paseo de Gracia es que la tengo clavada porque es de lo primero que vi y era como... ¿Sabes? Entonces, cada vez que veía, enseguida distinguí que M2 significaba algo y que se repetían unos símbolos dependiendo del barrio, el grupo, tal, ¿no? Y entonces, o sea, y claro, y todos tenemos, como decía él antes, alguien que ha venido antes, que nos ha hecho basarnos en algo que hemos visto, y luego mucha gente te lo comenta, yo pinto gracias a que tú pintabas y lo que yo veía tus piezas, y me parece impresionante. Y no deja de maravillarme. O sea, cada día me sorprende. Anoche me pasó y me sorprende otra vez. ¿Sabes? O sea, tengo muchos motivos para continuar en el hip hop. Luego ahora he estado moviéndome por toda España y por ahí, un poco por fuera también, y volver a esta zona, volver a estar en contacto con ellos, ¿sabes? Quiero decir, volver a recobrar viejas amistades que, bueno, que hacía mucho tiempo que no veía. O sea, mil motivaciones, la verdad. Nunca podré dejarlo del todo, creo. Teza, que ha sido siempre un poco nómada. Ha vivido un poco por toda España, ha estado... Sí, hijo de hippies, o sea, totalmente, y orgulloso, además.
Y de hecho también fue menorquín durante un tiempo. Sí. Fue sí, menorquín. Sí, de Mahón. Y lo que nos dijiste anoche a nosotros nos llega, en serio. De verdad, es una cosa que, joder, nos quedamos, hostia. Sí. Bueno. Yo, bueno, voy a poner en contexto una parte histórica para que también se entienda un poco cuál es nuestra relación, ¿no? Y tú has dado como unas pinceladas así, igual es un poco, como si no acaban de entender. Yo empecé a pintar con un grupo, con otras 2 personas más mayores que yo. Yo soy el más mayor de los 3, por poca diferencia, pero en esos, cuando tenemos 16, 17 años, esa distancia se nota, ¿no? Y yo empecé a pintar con este grupo, con Mafia 2, con Koa y Taka, y cuando empezamos realmente, ahí sí que podríamos llamar la era pionera, ¿no? En Barcelona, porque empezamos a pintar sin ninguna referencia local. Y simultáneamente estaba pasando lo mismo en algunos barrios y algunas personas estaban empezando a pintar desde su propia perspectiva y canalizaban la información que le llegaba y sin referencias locales. Y ahí nos empezamos a juntar todos. Todo esto ocurrió alrededor del año 86, ¿no? Entonces, cuando Tezac dice que caminaba por Paseo de Gracia, no sé, tipo 88, y veía ese M2 que hicimos allí ilegalmente, claro, era fácil distinguir que éramos unos pocos. Entonces, si te fijabas, decías, hostia, tal. Entonces, cuando ya nos conocimos 2 o 3 años después y le dices, M2, hostia, claro, ya sé quién eres, claro, me ha estado impactando tu firma un montón de tiempo, ¿no? Y exactamente a mí me pasó lo mismo con Sendis. Aunque Sendis sea más joven y empecé a pintar un poquito después, no fue mucha la distancia. Y a mí me sorprendió su estilo de graffiti. O sea, aunque él, de nosotros quizás el que representa menos el graffiti hip hop, él en ese momento a mí lo que me flipaba era su tag. Era un bombardero enfermo, tenía las líneas reventadas, había pique porque mi novia de aquella época vivía en su barrio, yo la acompañaba en metro y cuando volvía bombardeaba a saco la misma línea en la que vivía él y siempre había un pique ahí, digo, ¿este quién es? ¿Este quién es? Y un día nos encontramos y yo fui a presentarle mis respetos a él porque aunque él tenía 15 años más o menos y yo ya tenía pues a lo mejor 18, dije, tú eres Sendis, hostia, encantado de conocerte, ¿no? Y él como, vale, ¿no? Como dice, no viene a pegarme, porque en esa época había un poco... Para mí era como un semidios, claro, Capi, era como Mafia 2, claro. Era como un héroe. Entonces, ¿qué ocurre? Que mis compañeros de mi grupo original empiezan a poner su energía más en la música y yo sigo, pues tengo como la capacidad para todo y veo como que ellos ya no están tan interesados en pintar y yo digo, no, yo necesito energía. Y la persona que más me estaba conectando era él. Y esa energía fresca de chaval que acaba de empezar, que además tiene un nivel muy por encima de lo normal. Y así es como él y yo empezamos a pintar juntos y un día nos hicimos una pieza que pusimos Street Gang y lo usamos como nombre de grupo, sin ser claramente un grupo. Y de ahí sacamos las siglas STG. Y entonces, en una de esas, pues eso, a través de mi novia siguiente, que era Musa, y el hermano de Musa, conocí a Tezac. Y entonces yo le dije a Sendis, oye, he conocido a un tío que me ha enseñado unos bocetos. Digo, no es normal, ¿vale? O sea, tengo que presentártelo porque este tío no pinta, pero nos funde a todos en el papel. Y entonces estábamos pintando un super mural en... ¿cómo se llama? En Mercat Nou, y un mural que estuvo muchos años ahí, que todo el mundo veía y se hizo muy mítico porque pasabas en metro o en tren y lo veías. El Rincón del César, era el Rincón del César. El Rincón era un bar, ¿no? Y había un mega muro ahí y nos pusimos por la... Desde el metro se veía, sí. Disculpa, desde el metro se veía, desde Mercat Nou a Santa Eulalia, si tú pasas por ahí veías la pared. Sí, era un la spot comías. Brutal. Es como el mejor spot. Y entonces, cuando estábamos el segundo día pintando, vino Tezac, que nos digo, mira, los presenté y él dijo, pero a ver tal, y le empezamos a enseñar un poco cómo manejar los botes y le dejamos como una esquinita y se dibujó un demonio. Yo no sé si no fue lo primero que pintaste, pero fue de lo primero. Sí. Y claro, lo hizo muy bien, ¿no? No sé, yo nos miramos así y me digo, uy, como le demos cancha, ya verás. Y no sé cómo lo apadrinamos. Y luego ya formó parte activa del grupo, ¿no? Estuvo como un future, ¿sabes? Y luego ya fue un fijo, ¿no? Bueno, eso era apadrinable, ¿no? Era sí, fácil de apadrinar. Teníamos mucho que aprender de él. Quería contar la parte histórica para que entiendas un poco la relación, ¿no?
Entonces, en cuanto a lo que preguntabas, qué es lo que, ¿no? Yo intento, uno pues tiene que basarse en los recuerdos y nunca es preciso, ¿no? Pero yo creo que lo primero que me hace salir a hacer tags es la curiosidad de ¿qué es esto? ¿Cómo se hace? Yo tengo esa mente del típico acuariano que siempre está pensando, ¿sabes? Y yo quiero saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Yo veo el agua aquí moviéndose y quiero entender por qué las moléculas... O sea, con el hip hop me pasaba eso. Yo quería saber por qué, cómo funcionaban las cosas y las tenía que probar. Entonces, lo del graffiti, yo andaba con Koa. Koa ya tenía un poco de maña. Él hacía tags por su cuenta, no sé, lo estaba haciendo, se había copiado de las portadas de los discos y estaba haciendo eso de manera intuitiva. Entonces, un día yo traje el Subwayar, un libro, en un viaje, y en el Subwayar, que vendría a ser la Biblia del graffiti del mundo, ¿no? Vimos cómo se hacía todo el proceso, y ahí empezamos. Y yo lo hice por eso, digo, a ver, esta gente coge el rotulador, lo pone de lado, vamos a hacer esto. Yo quería... Pero enseguida te entra esa pasión de, guau, esto es una pasada, qué guapo, qué guapo. Y esto es lo que yo quería contar. Mi primera real motivación por salir fuera era intentar que el lugar, que mi entorno cambiase y pareciese aquel entorno en el que yo soñaba, que era Nueva York de los años 70. Entonces, yo simplemente salía a bombardear porque yo quería que cuando yo saliese del metro de mi casa, no sé, ver los vagones pintados, las porterías todas llenas de firmas, yo quería eso, ¿no? Y, de hecho, el nivel era tan enfermizo que nos cambiábamos el nombre o teníamos varios grupos, los mismos miembros, para hacer ver de que había más gente de la que había. Y eso lo manteníamos en secreto. O sea, como que... Hicimos un grupo que se llamaba Latin Shape, que eran 6 miembros y nosotros solo éramos 3. Entonces, pero ya éramos 3 cada uno, porque éramos los de Mafia 2, los 2 de Latin Shape. Y entonces, o sea, que no era porque os escondíais de nadie, no. Era para que pareciera que había más gente pintando. Originalmente era así. ¡Qué generosidad! Y luego llega un punto que quedabas para bombardear el sábado por la noche y decíamos, ¿hoy de qué vamos? O sea, había que decidir porque no podíamos ir a bombardear los Mafia 2 y los Latin Shape el mismo día. La gente iba a sospechar. ¿Sabes? Era tan absurdo como eso, tío. O sea que con esta anécdota pues quiero explicar eso, ¿no? Que yo lo que quería era cambiar el entorno. Era como... vivía en una ciudad que no me gustaba y quería que me gustase, básicamente. Luego ya vienen otras cosas, el interés del crecimiento personal, la competitividad, las relaciones, no sé, conocer a gente como Sendis, porque para mí Mafia 2 eran como mis padrinos más mayores que yo, pero luego yo de pronto me cambié el rol con él, ¿no? Y dije, hostia, qué guay es esto de transmitir conocimiento, conectar con gente, y empecé con la parte social y ahí ya me empezó a gustar mucho. Y eso de la parte social creo que es algo que la gente que no pinta o que ve el graffiti de fuera, da igual que vean un mural de alguien súper comercial o unas firmas, no se imagina lo importante que es. O sea, y volvemos a lo primero que has dicho. Probablemente un porcentaje altísimo de gente que pinta graffiti, su vida ha sido salvada gracias a eso, ¿no? O al menos conducida en una dirección más o menos aceptable, ¿no? Porque todos hemos tocado fondo y estando en el graffiti hemos salido adelante, pero es que si no hubiéramos tenido ese colectivo social tan potente que te une a algo que es muy, muy, muy potente, porque el graffiti, igual que el break, no es una cosa superficial, no son unos amigos del gimnasio, es una cosa que te une con esas personas más que con tu propia familia, ¿no? Es la nueva familia, la que tú eliges. Y ese aspecto social siempre lo defenderé. Y es una de las cosas que 35 años después de aquellos momentos probablemente me sigue teniendo enganchado, ¿no? No sé por dónde empezar. Es que me quedaría aquí horas y horas y horas escuchando. Claro, es que esto también es un concepto que ahora bastante gente cada vez más están dándose cuenta de que parece que se está perdiendo, sea por intereses o por no intereses, bueno, ya cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Pero el tema de la familia se está perdiendo. Se lo he escuchado decir a muchísima gente, incluso a padres y madres, ¿eh? Y es fuerte que saquéis este tema porque es verdad que
al menos en el hip hop que conocimos nosotros como un movimiento cultural, creabas una segunda familia, literalmente. Yo he invitado gente a mi casa, a mí me han invitado, o sea, he estado en más de 50 países, tengo la gran suerte de que me han invitado a más de 50 países y, bueno, siempre que la organización se lo ha podido permitir, pues me han puesto un hotel y bien, pero muchas otras veces, oye, no te importa quedarte en casa, de verdad, vamos a hacer todo posible para que te sientas bien. Y jamás me ha faltado de nada. Y es la familia del hip hop. Con algunos pasas más tiempo, con otros no, pero cuando te vuelves a ver pasan 10 años y es como si os hubieseis visto ayer. O sea, que es fuerte eso, es que se pierda eso, creo que es lo más triste. Porque mira, se pierde el graffiti, hostia, sería para mí sería de lo peor, no me lo quiero ni imaginar. Pero que se pierda eso, que es lo que realmente hace que el graffiti se pegue y que la gente se pegue y que se salven vidas, porque al final es eso, ¿no? Es esa segunda familia que a veces es la que más te llena porque no te ha tocado, la has elegido, que es distinto. Y hostia, me gusta mucho que saquéis este tema porque hace mucha falta ahora, ¿eh? Hace mucha falta volver a eso. Si pueden llegar a través del graffiti, ojalá y se den cuenta de que pueden crear una segunda familia y que eso es lo que les va a dar la fuerza cuando vengan los momentos malos. Porque en los momentos buenos todo el mundo está ahí, pero en los malos ya sabes que solo están los reales, que decimos en el hip hop. El real reconoce a real y la gente se piensa que solo es el estilo, pero no, es la comprensión de la cultura realmente. Bueno, pasando a temas a lo mejor más anecdóticos. Bueno, como anécdota, teníamos que tener aquí a Sandra y tengo que decir que la pobre, pues un evento como la Urbana Fest, al nivel que lo estamos llevando, requiere de estar en 1000 lados. Están habiendo 1000 cosas al mismo tiempo, campeonato coreográfico, freestyle, workshops, de todo. Y la pobre pues me ha tenido que decir que dice, me sabe mogollón de mal, pero no puedo estar, y ya sabéis que también tenía la voz ya pobre hecha polvo, así que al menos que quede grabado el saludo a Sandra y gracias por todo. Y que la próxima vez, que espero que haya muchas más, estará con la voz perfecta y os hará un podcast 1000 veces mejor que el mío porque ella dirige súper bien. A nivel anécdota, así cosas en plan, qué sé yo, súper caóticas, locas, que digas, esto si no hubiese sido por el graffiti no me habría pasado, no lo habría vivido seguro. ¿Tenéis alguna? Seguro que tenéis un montón. Con el graffiti te pasan miles de cosas. O sea, una, bueno, que no me pasó con ellos, pero me pasó con el Fran, con el Puque, en el Carmelo. Era Horta, pero éramos del Carmelo. En la Riera de Horta, lo que sea, donde está el Safa. Bueno, es una zona que se pinta mucho, en Llobregosa, abajo de todo. La primera vez que me puse a pintar ahí me salió un tío con una escopeta que me quería matar. O sea, yo estaba flipando. Y bueno, al final no pasó nada, pero que el tío iba en plan agresivo de dispararme. Y como esa, muchas, en plan gente que cuando bombardeas, pues te viene gente que te quiere matar directamente porque le has pintado la portería, le has pintado el camión, le has pintado el... y bueno, de estas muchísimas. Y bueno, y con Cavi, por ejemplo, no sé, ahora pues de estar pintando en el Parque West, ¿no? Que nos vinieron unos yonkis, pero esos terminales ya súper... que iban con el spray, lo cogían el spray y directamente iban a pintarnos y nosotros, no, y píntame aquí un punto y cosas así que dices, madre mía, por Dios. Nos hemos visto en tesituras chungas de gente muy marginal. Hemos pintado en zonas, en San Adrià, bueno, en zonas en los 80s, 90s había cierto peligro también, pero bueno, no sé, ahora no sería buena, pero bueno, hay miles de anécdotas, miles. Bueno. Muchos encontronazos, pero yo me quedo con lo positivo en el sentido de que también mucha gente que te admira, que estás pintando y aparece y te dice, wow, yo quiero hacer lo que tú haces o quiero ser como tú, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Ahora también me han dicho alto disparo, la Guardia Civil, porque
llegaba un momento, claro, había un momento que no se entendía como, no es que fuera un crimen, es que no se sabía lo que era. No es aquello del arte es un crimen, ¿no? El tópico de la frase que siempre decimos, es que no sabían lo que hacíamos. Yo he visto gente o sea, policías en este caso, que reaccionaban como diciendo, está pintando y se iban, o gente que se volvía loca, en plan, ¿tú qué haces ahí? ¿Qué explicación tiene esto, no? Hay un perfil por ahí que dice, te pagan por hacer esto, ¿no? Y eso es porque se lo dice a la gente, ¿no? Y es en plan, ese tipo de cosas. A ti, pero ¿tú por qué haces esto? Mucha gente, ves un abuelo paseando y te pregunta, ¿no? ¿Tú por qué haces? Una cosa que me encantaba también de modo anecdótico era pararme sentado sin que nadie supiera que yo había pintado esa pieza a ver qué decía la gente. Es un experimento increíble, ¿sabes? Y luego la obsesión que tienen por el coste de los sprays. Sí. Esto tiene que ser muy caro, ¿eh? Sí. Y tú siempre, yo ya tenía frases, ¿no? Bueno, 2 cubatas, o cosas así. Ya se quedaba como, no sabía qué decir. Sí. O si haces un retrato, siempre tiene que ser alguien. ¿Y este quién es? Este es, ¿no? ¿Es el alcalde? Es tonterías así. Yo tengo una anécdota guay que viví con Sendis, porque nosotros pues bombardeábamos en el metro, tal, pero él y yo sobre todo nos especializamos a hacer murales, que son los que tú conociste, con un cierto mensaje, con una cierta armonía y tal. Y ya estábamos ahí muy metidos, venga, murales, pam. Y en una de esas, no sé por qué, nos fuimos a pintar un tren de Renfe, que no estaba bien visto pintar trenes tampoco, de ese tipo. Del metro sí, pero de Renfe era como tan fácil que no se consideraban, ¿no? Esto ya es una anécdota, ¿no? Porque pensar hoy que no, pudiendo ir, no ibas porque no se consideraba. Entonces nos fuimos a pintar este tren y nos pusimos a pintar el tren como si estuviésemos pintando un mural normal y corriente de 30 metros de largo. Y empezamos a pintar y una venga... selva, él empezó unas letras gigantes de máster, yo empecé a hacer muñecos y 3 de la mañana, 4 de la mañana... que si la Guardia Civil, que si no sé qué, no, seguimos, o sea, de aquí no salimos hasta que no se termine. Pero ya empieza a amanecer y de pronto se enciende el tren y ya nos miramos se nos va a ir el tren y no hemos terminado. ¿Qué hacemos? No sé, vamos a pintar. Y se empieza a mover. Sí. Y empezamos a correr detrás del tren y estoy intentando terminar los trazos, yo ya diciendo, yo ya no puedo terminar nada. Y le hicimos foto. Y lo perdimos, ese tren se fue. Nos fuimos a otro sitio, nos sentamos en la estación de Mataró a ver si pasaba, lo vimos pasar. O sea, no, nos fuimos a pintar otra pieza en Mataró. Sí, es verdad, o sea, de enfermos a las 7 de la mañana. Sin dormir, estuvimos toda la noche y en Mataró, estuvimos en la estación y nos bajamos a una zona de Mataró y mientras estábamos pintando otra pieza en Mataró, nos giramos y ¡mira nuestro tren! Y lo vimos pasar y ya no lo vimos a ver nunca más. Nunca más lo vimos. O sea, no caímos en sacar la cámara y sacar una foto en ese momento. No, y tampoco lo valorábamos tanto, no sé, al no terminarlo, o sea, la de veces que tener esa foto hubiera sido tan valioso ahora. Sí. Pero ya, yo qué sé. Sí, me comentaba Tezac que una de las cosas más curiosas era cuando le venía gente, que seguramente a vosotros también, que incluso no conocéis o conocéis poco, que os dice, mira lo que guardo, ¿no? Que son a veces fotos que vosotros no pudisteis hacer o lo que sea, y que gracias a la gente a veces os viene con recuerdos del pasado de piezas que no teníais. ¿Eso os ha pasado a todos? Pues sí. O sea, yo hay muchas piezas que no tengo archivo. De hecho, muchas me las perdió un tal Witty, que bueno, se las di, me las... Sí, el Witty, tal cual. Pero bueno, igualmente, o sea, luego con el tiempo, es que es verdad, es una cosa que ahí la tengo guardada. Sí, ¿eh? Le dolió. Y luego a veces te enseñan cosas y es como que te viene una regresión y dices, hostia, ¿esto lo he hecho yo? Es verdad, ¿sabes? O sea, sí, pinté esto. Y sí, a veces hay gente que tiene cosas que tú ni tienes. Y bueno, es impresionante. Sí, yo tenía el empeño de no hacer fotos. Para mí el graffiti era el momento. Vivirlo, pintarlo e irme. Es más, la gente que lo quisiera ver tenía que ir allí a verlo. Es que era un concepto muy, muy distinto, ¿no? Y también no había el graffiti que hay ahora. Ahora somos miles de personas que pintamos y entre street no te duran las piezas como te duraban duran antes. las piezas, o sea... Te duraban años. Este señor y yo tenemos una pieza de... ¿Dónde está? Del 91. El San Vicente del Sor. O sea, 30 y no sé cuántos años ahí. 33.
En San Vicente dels Horts, ¿en qué parte concretamente para ir a verla? En la Riera, pero es lo que queda, quedan pellejos. Yo siempre digo que quedan pellejos, o sea, ¿sabes qué? Pero aún se ve. Pero es la carretera, ¿eh? O sea, no La pared de la Riera, pero por el lado de la carretera. Sí. Justo donde las vías, ¿no? Donde cruza la Riera con las vías, más o menos. Con las vías de ferrocarril, sí. Justo debajo. Es que es una carretera que va hacia la miniatura de Cataluña o algo así, Cataluña en miniatura o algo así. Es que no sé cómo se llama la carretera. Y la Riera que pasa por el lado era nuestro Hall of Fame de San Vicente. Sí. Que ahí además, incluso fíjate cómo se pueden tender puentes y crear alianzas, ¿no? Al principio nos perseguían. Al principio la Guardia Civil metía el patrol en la Riera para perseguirnos. O sea, en plan, sois unos criminales. Y nosotros hemos llegado a ver policías midiendo los tags. Que nosotros nunca hacemos el mismo tamaño de tag, pero bueno, midiendo cada tag como diciendo, seguro que lo hacen igual cada vez, ¿sabes? Y no puede ser. Y luego, sin embargo, reunirme con el alcalde de San Vicente en ese momento, que me dijo, mira, esto hay que hacer algo porque estáis reventando el pueblo. Y dijimos, bueno, nos das unas zonas, pintamos en esas zonas y respetamos el resto de... A mí, yo siempre he creído en la integración del graffiti con la sociedad. Creo que pueden convivir. Y volviendo a lo que decía Capi antes, creo que es muy interesante que las ciudades tengan colores. Suena atópico o de flipado, pero la verdad es que lo veo así. O sea, creo que las ciudades con color son mejores. Y esto de él no sacaba ninguna foto, yo soy el otro lado, ¿no? Él es extremo no foto, yo soy extremo foto. O sea, yo desde el principio quería documentar todo. Entonces, para mí es impactante, pero no. Lo siguiente, cuando alguien me enseña algo que no tengo registrado. Porque no recuerdo qué piezas no tengo registradas. Me acuerdo del tren de Consent de The Master, eso lo sé porque siempre lo he sabido y es como un puñal en el corazón. Pero todo lo demás, en principio, entonces de pronto aparece no sé quién y me enseñó una movida y digo, parece mío, pero te lo juro que lo tengo totalmente borrado de la memoria y digo, pues sí, es mío, sí. Y es una sensación que, claro, yo pienso, a veces en vídeo a Teza, que no tiene ninguna foto y cada vez que la gente le enseña cosas, hola, esto no me acordaba, oh, qué pasada, hola, tienes bocetos míos. Y digo, o sea, esta sensación yo la he vivido 2 veces en mi vida, ¿sabes? Claro, porque tú ya tenías esa costumbre de documentar. Hostia, pues claro, yo a medida que he ido conociendo más gente, me he ido dando cuenta de que lo que me pasaba a mí con vosotros le ha pasado a mucha gente. O sea, que está guay que digáis un poco por dónde han podido ver vuestras piezas y demás, porque a lo mejor nosotros no sabemos exactamente dónde es, pero seguro que con la descripción que habéis dado hay gente que es más de la zona de San Vicente y todo eso, y seguro que sí que saben dónde es eso. Así que los que queráis ir a visitarlo, aunque sean pellejos, todavía hay pruebas de lo que hicieron en esos años. Y el graffiti, aparte de lo que es la zona local, Cataluña y demás, ¿os ha ayudado a poder llegar a más sitios? Es decir, gracias al graffiti habéis viajado también, supongo, ¿no? ¿Os ha de alguna manera también dado oportunidades de salir del país y estas cosas? Sí. Sí, Escocia, por ejemplo, sí. Me invitaron a ir a Escocia, a Livingstone, y bueno, fue un festival brutal porque vino Vulcan, Phase 2, que son... Pero cuenta cómo acabas ahí, ¿no? Que esto es lo más interesante. ¿Cómo acaba alguien invitándote ahí a pintar? Pues, ¿no? Creo que fue porque yo vi en una revista que había en los 90, se llamaba The Face, una revista inglesa así como de tendencia, de moda y tal. Había un reportaje, me enseñó un fotógrafo que conocí que era de un chico inglés que se llamaba Is, que era de realismo, que aluciné, ¿no?, con esa pieza. Y un día estaba en el Polo Español y no sé cómo fue que pasó un guiri y hablando con él me dijo tal que pinta, y digo, hostia, ese es el tío este que pinta estos realismos. O sea, fue una cosa casual. Y él me invitó a pintar en un festival que organizó él. Y bueno, es que en ese festival, aparte de Phase 2, Vulcan de Nueva York, luego vino Mod 2, bueno, que para mí eran, ¿sabes? O sea, bueno, luego más tarde también en Heidelberg nosotros estuvimos con Mod 2. Pero bueno, estar al lado de esta gente y pintar, está también el John Wan, el Zepster, Darko, había peña muy top. Los pioneros de Europa, sí. y algunos John americanos Wan. también. Claro. Están todos ahí, John Wan, bueno, un montón de gente y bueno,
bueno, y muchos me preguntaban por Cami, es curioso, porque muchos conocían a Cami porque... Cami, no Capi. Cami. Cami. No Capi, Cami de Kamikaze, porque él había estado viviendo en Nueva York a finales de los 80, me parece que estuvo en un squad ahí. Sí, correcto. Y yo no lo conocía personalmente, pero sí que conocía su figura. Y todos me preguntaban por él. Y yo, bueno, no, es tal. Era como una persona muy conocida internacionalmente. Ellos sabían que era de Barcelona, de España, pues todos me preguntaban por él. De Alicante. ¿Cómo? De Alicante, no de Barcelona. No, yo, o sea, que tú, vale, que yo era de Barcelona, de España, y entonces Sí. me relacionaban, pues tú conocerás a Cami. Sí. Yo, bueno, sí, pero no, o sea, no lo conoce, perdón, no, o sea, no lo conozco personalmente, pero sí que sabía quién era, ¿no? Y bueno, aparte de ahí también he pintado en otros países, bueno, pues con ellos fuimos a Alemania y fue cuando vimos la eclosión un poco de que nos dimos cuenta que el breaking estaba pegando súper fuerte. Te hablo fue en el 94 cuando fuimos, que fuimos a Frankfurt y luego Heidelberg. Estuvimos en casa de Kane, luego también con Mod2 ahí. Y ahí nos dimos cuenta que en Europa no habían dejado de bailar break. Que el breaking pegaba súper fuerte. Y en esa época era como que había bajado mucho, ¿sabes? Y ahí nos dimos cuenta que era increíble. O sea, que el graffiti, el break, estaba todo... Bueno, no sé, yo creo que ese viaje fue un poco... En el 94. 94, sí. Fuimos por graffiti. Sí. Nos organizamos con Sendis, con Muki, con Koa y yo, y teníamos a Cero, que era un amigo mío alemán, que nos fue a buscar al aeropuerto en su coche, nos llevó ahí al camping y tal. Y entonces fuimos a esta fiesta porque nos había llegado la información a través de la tienda y eso, nos había llegado un flyer. Y dijimos, vamos porque van Rocksteady Crew, no sé qué. Pero no pensábamos que íbamos a ver break. Es que fue entrar. Bueno, también había graffiti del Lumi. ¿Te acuerdas que habían piezas de Lumi? No, de graffiti había de todo. El OPAC, todos los SDK de París. Estaba todo. Fuimos por el graffiti. Y por ver a Grand Mixer DST, así como DJs de la vieja escuela de Nueva York, del electro, íbamos a ver un poco eso. Y Rocksteady y tal. Y claro, llegamos allí y nos encontramos a los Battle Squad, a todo el meollo, Swift, ¿sabes? Bueno, Claro. Swift, no Ken Swift, perdón. Y dijimos, uy, y ahí yo creo que eso fue el inicio del break otra vez en Barcelona, el volver con toda esa información y luego a las 2 semanas con Cami, precisamente, que lo organizó él, nos fuimos a Dortmund. Bueno, lo organizamos con él porque él conocía a Storm y no sé qué y a los organizadores y entonces a las 2 semanas montamos un autocar y ahí se vino el Bricky, no sé qué, y todo el mundo ya se vino con la información. Claro. Cuando fui a Escocia también estaba el Storm y el Swift ahí. Y otro breaker, ¿cómo era el inglés? El Evo. Claro, los viajes siempre han sido como súper importantes, ¿no? Volviendo al tema principal, ¿verdad? Porque salías de aquí, primero que exponías lo que hacías aquí, ¿no? Esto era... Año 94, la gente en el 94, para contextualizar, porque hay gente joven que nos está viendo, en el 94 no tenía nada que ver el mundo con ahora. Ahora tenemos una hiperconexión por WhatsApp, smartphone. No existía smartphone, no existía. Mira, o sea, no teníamos ningún sitio donde consultar nada. Creo que Internet, si se había inventado, llevaría poco. Estaba, pero no había información. Lo importante es entender que nosotros teníamos la capacidad de pillar una mochila, porque yo ya lo hice en el 91, ¿no? E irme solo a no sé dónde, porque era mucho más fácil que irte a pintar un tren. ¿Sabes? O sea, que al final nosotros ir a bombardear trenes, no sé qué, lo hacíamos como así, ¿sabes? Y en realidad eso ya nos había dado como una capacidad de enfrentarte a las cosas que decías, el Muki mismo, ¿no? Que se metía, que no hablaba en inglés, y ahora me voy a Suiza y ya me busco la vida, ¿sabes? Y era así, venías con fotos, venías con cosas, acababas en casa de peña, durmiendo y cada viaje te mega abría, ¿no? El mundo. Espera. O sea, mira lo que estamos contando aquí, ¿eh? O sea, el hecho de hacer graffiti te daba unos mecanismos sin darte cuenta que irte sin nada a un país cualquiera por gusto, por placer, por verlo, sin ni siquiera saber lo que te ibas a encontrar, era pan comido, vamos. Sí, bueno, no todo el mundo se atrevía, pero que era algo
era fácil enfrentarse, ¿no? Cogías y decías, oye, pues voy, y ya está. O sea, que enfrentar un reto, Sí. aunque fuese algo que te gustaba, como el graffiti, Claro. sin darte cuenta, te daba una fortaleza o una manera de relativizar cosas que si no hubieses hecho graffiti, pues habría sido, entre comillas, más temeroso de hacer, ¿no? Bueno, ten en cuenta una cosa que quizá no se entienda ahora, pero tanto el graffiti como el break, como el rap, como el DJ, eran cosas muy difíciles. O sea, éramos pocos y era muy difícil aprender eso, porque primero tenías que conectar con la gente que lo hacía, segundo, te tenían que aceptar, tenías que demostrar, tercero, ponte a practicar, porque luego no era normal que alguien fuese bueno como el Tezac a la primera. Eso no era lo normal. O en el break igual. O sea, un tío se podía estar 4 años hasta que aprendía el molino. Y hasta que tú no veías que hacía el molino, no lo considerabas un breaker. Y esto era así. Yo estuve 10. Claro, y es que esa dificultad te hacía enfrentar las cosas luego en la vida, tío, que todo parecía relativamente factible. Porque, tío, si he sacado el molino, he pintado no sé qué, me he hecho un mural de no sé cuánto, pues, tío, cogeré un tren y me iré a no sé dónde y seguro que me espabilo, ¿sabes? O sea, tampoco va a ser tan complicado, ¿no? Bueno, es que ahí me gustaría hilar con algo muy importante en esta Urbana Fest, que es que nos han otorgado una serie de programas para ayudar, por ejemplo, a jóvenes, ¿no? Desde nuestra forma de ayudarles, que al final es la que nos ha ayudado a nosotros también, y es la cultura urbana, y en la etapa en la que estamos, mezclada un poquito con audiovisuales, con innovación, vamos a llamarle tecnológica, ¿no? Pero sin perder obviamente la esencia de lo que es la cultura urbana que ya conocemos. Claro, estamos hablando de activar un mecanismo de fortaleza interior que nosotros es como que lo damos por sentado, pero estamos teniendo una incidencia de suicidios y de cosas en la juventud que estamos empezando a despertar los adultos sobre todo y las instituciones de que hay que hacer algo y es urgente, ¿no? Entonces, claro, para un chaval que hoy en día es difícil salir de su casa, imagínate lo que estás planteando ahora. O sea, es como un salto cuántico. ¿Qué podemos hacer o qué creéis que podemos hacer? Ya no los psicólogos y demás, sino los que llevamos tantos años superando cosas nuestras a través de esto. ¿Qué podemos hacer o de qué manera les puede servir a ellos lo que nosotros hacemos, lo que para nosotros ya es natural? Porque si nos ha servido a nosotros, no quiere decir que haya una panacea que sirva a todo el mundo, ya sabemos que no, pero de una forma u otra nos ha ayudado bastante, podemos decir, y no somos los únicos. O sea, ¿cuánta gente no conoceréis ya que se ha reenganchado a la vida, vamos a llamarle, gracias a la cultura nuestra? Bueno, ahora quizás es una vida más audiovisual, una cultura más de youtubers, de tecnología, pero bueno, también está bien, eso es otra forma de enfocar una pasión. Si realmente es una cosa que les gusta, y pues no está mal. A mí me parece genial. Yo veo mucho más YouTube ahora que la tele, por ejemplo. Y si estos chicos o estas nuevas generaciones, esto es lo que les gusta, me parece bien. Me parece bien que se enfoquen en lo que les guste, en lo que les llene, sobre todo que se diviertan y que intenten, pues no sé, yo no soy quien para aconsejar, pero yo creo que tienen que buscar focalizarse en algo que les guste y hacer de ello su leitmotiv. Y no sé. Claro, pero ves, por ejemplo, Sendis tiene muy claro, a ver si coincidimos todos, en que te tiene que divertir. O sea, tiene que tener un punto divertido. Eso es lo principal. Sí. Porque si no, es como entras en una monotonía y entonces no. En esto yo creo que todos estamos de acuerdo, sea lo que sea. Sí. Sea graffiti, sea baile, sea lo que sea. Claro, hay que revisar el motivo por el que haces las cosas, básicamente. Claro.
Claro. ¿Y creéis que el motivo, porque muchos de los jóvenes que nosotros tenemos no saben qué les pasa, no saben cuál es su motivo? O sea, es como que están en un momento en el que es muy distinto al que estábamos yo y al que estabais vosotros aún más. ¿Creéis que las dificultades de ahora, o mejor dicho, creéis que las dificultades que teníais fueron más un aliciente que un problema? Porque ahora, con esto, pones el vídeo que quieres, aprendes lo que quieres. Pero es que es tan inabarcable, y tienes gratis. tantas opciones que a veces igual te puedes perder en Claro, ¿qué está el pasando, marasmo no? de opciones que tienes, que eso es la cultura que tenemos ahora, que lo tenemos todo, pero en realidad no tienes nada al final. Claro. Y entonces es un poco difícil. Porque también tú puedes tener aquí la biblioteca de Alejandría y al final que acabas viendo los likes o acabas mirando tonterías, ¿no? Claro, andaba pensando justo eso, que la manera como nuestro carácter ha sido forjado desde pequeños, desde la infancia, es tan distinta que usar los mismos mecanismos no es viable. Porque a mí no me salía el molino porque me salía un moratón y al día siguiente y no cedía. Ahora cedes, pero porque has sido criado de otra manera, en un entorno muy distinto. Entonces tienes que tener en cuenta eso. No es culpa de la gente, no es culpa del que ha sido criado así, pero es lo que es. Entonces yo no puedo venir como el típico viejo de es que ahora los jóvenes, porque tal. No puede ser, no, es que son personas que han sido criadas de otra manera o han crecido de otra manera. Entonces el lugar final sí que es común, que es que he conseguido divertirme la mayor parte de mi vida, no creerme el sistema en general, ¿no? O sea, ponerlo en duda como mínimo y poniendo en duda las cosas, pues he ido avanzando, me he ido conectando con gente, es magnético, ¿no? Con gente que piensa como yo, aunque no tengamos una ideología igual, ponemos en duda las cosas, no sé, lo que es la práctica es la misma, entonces, pum, te conectas. Ahora, quizá, lo que podríamos hacer nosotros con toda esa experiencia sería analizar bien qué es eso que podría conectar a las generaciones actuales, que son tan distintas a las nuestras. Yo creo que eso no es una cosa de un debate aquí, venga, pues yo pienso que tal, es sentarse y estudiarlo, ¿no? Pero está claro que no vale decir, ¿no? Si vives lo que yo he vivido, te vas a salvar. No vale decir eso, porque nosotros éramos de otra pasta. Ni mejor ni peor, porque yo tampoco le digo a la gente antes era mejor, no, la Barcelona de los 80 era horrible, literalmente, peligrosa, violenta, gris. La Barcelona de ahora puede tener violencia, pero es maravillosa, o sea, te puedes ir a un museo y ver graffiti en un museo, hola, ¿sabes? Por fin, yo pienso siempre, lo hemos conseguido, aquello que yo quería, que era cambiar el entorno, lo conseguimos, ¿vale? Entonces, desde este punto de partida, ¿qué se puede hacer? Porque ahora los problemas son otros, ¿no? La tecnificación de la sociedad, son otros problemas, ya no es... Porque antes se pasaba hambre, ahora no se pasa hambre, ¿no? O sea, son otras cosas. Creo que hay un exceso de estimulación que nosotros teníamos que ir a buscar a la calle. Ahora está en casa. Yo incluso como adulto, aunque me ha tocado vivir las dos épocas, ahora me pasa como a ellos, es decir, yo muchas veces estoy en casa y no me tengo que mover de casa, porque lo veo todo ahí, incluso puedes comprar por ahí, puedes hacerlo todo por ahí. Antes no, antes querías ver aquello que te gustaba, tenías que ir a la calle y conocer otra gente, arriesgarte, moverte. Creo que si ellos se arriesgan, se mueven y buscan lo que les guste, hip hop, reggaetón, lo que sea, van a encontrar su pasión. Lo notas porque realmente algo cuando te gusta te vibra y empiezan a ocurrir como una serie de coincidencias en tu vida que te llevan hacia ahí. Entonces, sea lo que les guste, o sea, que encuentren una motivación y se muevan para buscar lo que quieren y busquen a esa otra persona rara, porque todos pensamos, yo soy una persona rara y no habrá gente como yo. Y siempre hay gente como tú. Todos los raros tenemos raros iguales. Entonces, eso sí. ¿Sabes? Y aterrizando ya un poquito otra vez a la hora, vosotros que habéis vivido diferentes épocas, subidas digamos, mediáticas de nuestra cultura, ¿no? Que de repente habían booms así de los 80 y tal, luego volvía a bajar, ahora ha vuelto como un poco a subir y tal, siempre con sus transformaciones y tal.
En vuestra experiencia real, ¿qué creéis que ofrece un evento como el que estamos organizando ahora? Es decir, ¿creéis que es, más allá de importante o no, creéis que de alguna manera es bueno para que llegue la cultura y para que llegue vuestro mensaje de tantos años a las nuevas generaciones y que no se queden única y exclusivamente con el scroll de TikTok y esas cosas? Yo creo que de aquí saldrán futuras y futuros bailarines. O sea, claramente. O sea, ya se le ven las niñas, ¿no? Los niños que hay por aquí, que se les ve que les gusta y vienen los padres y seguro que habrá gente que acabará siendo bailarines de danza profesional o de hip hop. De graffiti también os han preguntado también, cosas, o sea, igual ¿verdad? hay niños aquí que por habernos visto hoy, igual eso es una semilla. Claro, ya Que les en da un la futuro curiosidad. igual es un futuro ilustrador, un futuro muralista. Yo también he sí. sido un niño así y veía cosas que hacían ellos Claro. y yo tuve la suerte de tener un padrino como él, por ejemplo, y que yo flipaba porque yo pensaba, ¿cómo puede ser que él, ¿sabes? Me quiera enseñar a hacer caras? Yo no sabía hacer ni caras. Yo solo hacía letras, filmaba y tal. Y tuve la suerte de tener ¿no? un pedazo de padrino ahí de que pude aprender un montón de él y pues no sé, igual hay niños que nos han visto, niñas o niños que nos han visto hoy y igual en un futuro pues son muralistas, grafiteros o ilustradores Claro, de eso y se seguro trata. que habrán bailarines profesionales que salen de aquí, seguro. Eso estoy convencidísimo, convencidísimo. De hecho, los únicos que nos han preguntado de si podían pintar eran los niños más pequeños. Quiero decir que, y todo el mundo nos ha hecho elogios y nos ha hablado todo el mundo, pero los que querían participar eran los niños más pequeños. Y ahí lo ves, ellos ven algo y van a por ello directamente. Claro, y también es una época en la que un evento te obliga a levantarte de la silla. Y todo eso que nosotros salíamos a buscar, ahora engañas, ¿no?, a la gente, ¿no? Les haces una trampa para que se levanten de la silla, porque no necesitan salir a buscar lo que les ofreces, pero parece que lo que les vas a ofrecer no lo pueden hacer de otra manera, ¿no? Que es, por ejemplo, la parte de participar, ¿no? De sentirse dentro de él. Y bueno, es que yo siempre he estado a favor de esa parte, digamos, tanto comercializadora como socializadora, o sea, yo fui un promotor de hacer una revista de graffiti cuando eso se suponía que no, el graffiti, como decía él, ¿no? Su mentalidad era la de todo el mundo. Game Over. Barcelona Game Over Magazine. Entonces, la gente salía ha pintado fulanito, entonces si te enterabas ibas a ver la pieza, si no te enterabas no te enterabas. Nosotros dijimos, no, queremos llegar más allá. Bueno, pues yo voy, saco la foto, la pongo en una revista y tú puedes, pero tendrás que venir a buscar la revista. ¿Dónde? Bueno, pues montamos una tienda, ¿sabes? O sea, y es una detrás de otra. Entonces, al principio se llamaba Game Over y luego se llamaba Bunker. Pero la idea es que al final todo eso, que han sido consecuencia de cosas y luego haces un evento, ¿no?, se transforman en escuelas donde la gente puede ir a aprender ciertas técnicas, tanto de graffiti como de baile. De las escuelas vienen las competiciones, que es una manera, una excusa para agrupar a la gente, motivarles, porque bueno, como vivimos en una sociedad competitiva, parece que si no compites para humillar al prójimo, no tienes motivo de hacer las cosas. Entonces, bueno, jugando a ese juego, que es el juego al que hay que jugar, al final la vida es un juego, pues haces que se suban a un escenario, se preparen, se compren unos vestuarios, no sé qué, se peguen un curro increíble durante un año y se bajen y dicen, no he ganado nada, pero ha sido increíble, ¿sabes? O sea, ha sido increíble. Yo lo veo, llevo años viendo eso, ¿no? Y bueno, en otros ámbitos como en el break, ¿no?, donde las competiciones son un poquito más individualistas y tal, y no es tanto de preparación como en el tema del evento vuestro de hoy. Bueno, aunque creo que hoy tocáis todos los palos, pero también, ¿no?, como que ha habido un momento en que si no existiese una competición y un premio, ya no habrían breakers, nos quedaríamos los de siempre. Pero bueno, mira, si es como la sociedad nos cría, sí, también esto es una cosa que yo siempre defiendo, intento explicar del hip hop, que han pasado 50 años y sigue siendo algo mainstream porque tiene la capacidad de adaptarse a lo que toque. Y eso no ha pasado
con ningún otro movimiento cultural, por eso desaparecen, porque no son capaces de adaptarse, no son flexibles. El hip hop dice, bueno, hay que no sé qué, primero influyen, cambian las cosas y luego cuando cambian las cosas se adaptan. Y siguen influyendo y volviendo a cambiar las cosas y es un tira y afloja y parece que va a ser así para siempre. Yo tengo que decir a lo que ha comentado Capi, que ellos, sobre todo Muki y él, que hicieron la revista y la tienda, tuvieron que luchar contra los propios del colectivo que les criticaban, porque primero, hacer una revista era de vendidos, tener una tienda era también que vendíais el hip hop y que... Comercializado. Y entonces, o sea, tenías que soportar las críticas de esa gente que luego ahora igual les parece fantástico, pero la propia gente dentro del mundo del hip hop y del graffiti los criticaban mucho, ¿eh? Porque hacían una revista y la vendían y montaban una tienda y vendían cosas que no era auténtico porque eso no era lo real, ¿no? O sea, lo real estaba en la calle y ellos tuvieron que luchar contra ese tipo de críticas, ¿eh? Bueno, o sea, y sobrevivimos porque se daba la circunstancia de que tanto él como yo habíamos demostrado en la calle como el que más. Entonces nadie podía venir a decirnos sois unos externos, no sabéis lo que es pintar un tren. sí, pero sí sois unos vendidos, también os lo decían. Nos decían, sois unos vendidos, digo, bueno, Pues hazlo tú. pues vete. Pero no podían decirte, no te podían boicotear, porque tú te los habías fundido en todo. Yo, tanto Muki como yo estábamos en un nivel, siempre estábamos intentando estar en el top de lo que fuese que estábamos haciendo. Nosotros y nuestro entorno, o sea, nuestros grupos, nuestros respectivos amigos, siempre estábamos en el top de lo que estábamos haciendo. Adictos con el break, Strican con el graffiti, con Muki, Bomb the Planet, no sé. O sea, era como, hay 10 grupos y nosotros siempre estábamos entre ese top 10. Sí, sí, sí. Entonces, ya podía venir quien quiera decir lo que fuese. Claro. Decía, sí, muy bien, pero yo he demostrado. Claro. ¿Sabes? Si alguien tiene que hacer esto, yo soy legítimo para hacerlo. Yo Soy legítimo. Sí, sí, tenía sí, siempre esa sensación de que, vale, muy bien, seré un vendido, pero yo soy legítimo para hacer esto. Eso Entonces, también es seguía. importante porque hoy en día pasa mucho que la gente se autolegitima para hacer cosas cuando ni siquiera se ha dado el tiempo para aprenderlas. Claro. Y dices, ostras, todo el mundo hace tutoriales, todo el mundo se graba enseñando cosas. Y dices, vale, pero ¿las sabes realmente hacer? ¿Te ha dado tiempo realmente de aprender una disciplina? Y más si son disciplinas tan complicadas. Entonces, claro, todo el mundo sabe que ahora con TikTok y estas historias, pues sí, también salen cosas interesantes, ojo, pero sale mucha cosa de esto me lo sacaba en 10 minutos y lo cuelgo y ya está. Y es un trending. Entonces, claro, ahí es como que, bueno, pues si esto triunfa, pues todo el mundo hace cosas que aprenden en 10 minutos. Entonces todo se convierte en cosas de 10 minutos. Y dices, joder, estamos hablando de que en nuestra época, al menos en la mía, decíamos, cuando lleves a partir de 10 años, empiezas a entender la movida. O sea, 10 años. Claro, 10 minutos, 10 años es un cambio muy bestia, ¿no? Había una frase que leí o escuché que decían que Ken Swift, para que no sepa, es un breaker de los pioneros, o histórico de Nueva York, puso como un límite de tiempo para que tú te puedas autodenominar B-Boy o Big Girl, ¿no? Claro. Y dijo que si tú no llevabas 4 años metiéndote hostias, no te podías autodenominar B-Boy o Big Girl. No importaba de tu nivel, solo era para que entendieses lo que estabas haciendo, ¿sabes? Claro. Es independiente de tu nivel. Y yo pensaba, 4 años, qué loco. Y luego pensaba, bueno, yo llevo 20, tampoco. O sea, que de 4 años Sí. es un pequeño porcentaje. Y siempre te das cuenta cuanto más sabes de que no sabes. O sea, Sí, sí. siempre pasa eso, ¿no? Pues chicos, me sabe mal porque yo estaría 50.000 horas hablando con vosotros, nos pasamos de tiempo. Es un honor para Sandra y para mí, para teneros aquí y de verdad, espero que no sea la última, espero que podamos hacer más cosas juntos, que podáis compartir el mensaje y la historia que tenéis, porque creo que la gente la tiene que saber, porque si no fuera por eso no estaríamos. Y nada, dar las gracias a todos los que estáis en el streaming y invitaros a que sigáis por allí los que no habéis podido venir. La próxima no os la perdáis porque esto no es lo mismo verlo desde casa que verlo aquí. Y que seguirá el streaming durante el día de hoy con más batallas, las finales, bueno, un montón de cosas, ¿vale? Así que os mandamos un saludo, gracias chicos por estar aquí. Os dejamos que sigáis pintando los pedazos de murales que estáis haciendo.
Gracias a vosotros por vuestra amabilidad, hospitalidad y por Gracias, el buen Moi, trato. Sandra. Por el buen trato a ti, a Sandra. Muchísimas gracias. Por las herramientas, por la organización, muy bien. Muy bien. Pues nos despedimos, un saludo y nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego.